Hola, cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina, activen la campanita para que siempre estén conectados con el contenido del canal. Siempre estén atentos a los videos que se suben en nuestro canal Adventista Sana Doctrina. Como siempre tenemos la costumbre, los invito a que tengamos una palabra de oración porque vamos a comenzar el estudio de este día y los invito a que tengamos una palabra de oración. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios, y ahora que nos dirigimos, Señor, a hacer este tema, el desarrollo de este tema sea dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, clamamos a ti para que el Espíritu Santo descienda con poder desde allá del trono de la gracia, en el lugar santísimo donde tú estás sentado en el trono, Padre, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros. Que tú nos mandes el Espíritu Santo para que tome nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestra mente y nos dirija en este estudio. Que Él sea nuestro maestro para que podamos comprender este tema. También te pedimos, bendito Padre y Rey Celestial, que si algún prejuicio hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cerebro, Padre misericordioso, seas tú desarraigándolo, oh Padre, ese Rey Celestial, de manera que el tema que va a ser estudiado en este día llene nuestra vida y nos prepare para el reino de los cielos. Te pido, Señor, que perdones todos y cada uno de nuestros pecados y nos limpies con la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, porque lo pedimos y lo agradecemos, no porque hayan méritos en nosotros, sino en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Es como venimos estudiando los temas anteriores, hablando de la introducción a las 2300 tardes y mañanas, de la reconstrucción del templo en las 2300 tardes y mañanas, de las 62 semanas, que fue el estudio pasado que tuvimos. Hoy vamos a hablar acerca de la última semana, de las 70 semanas que estaban determinadas para el pueblo de Israel, o sea, para Judá, y como lo dice en Daniel capítulo 8:14, dice, y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. Pero que vemos que de esas 2300 tardes y mañanas estaría cortada las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Estuvimos estudiando que el ungimiento de Cristo en el año 27, con el bautismo y el Espíritu Santo, y le dio poder para predicar el Evangelio, se cumplió las 62 semanas, o sea, 69 semanas, con la restauración de Jerusalén. Y entonces hoy vamos a estudiar acerca de la última semana. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. En Daniel capítulo 9, versículo 26 nos dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vemos que quedamos que las 62 semanas se completaban 483 años proféticos, día por año profético, que las semanas tienen 7 días y que entonces serían semanas de años, o sea, 7 días, 7 años. Y serían 62 semanas, serían 434 años, más los 49 años de las otras 7 semanas,
serían 483 años. Entonces, cuando Juan, que era el precursor, el que le estaba preparando el camino a Jesús, en Juan capítulo 1, versículo 29, nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 1, versículo 29. Y dice la palabra de Dios. El siguiente día vio a Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como bien sabemos, lo que se hacía en el santuario prefiguraba a lo que venía a hacer Cristo. Cristo era el Cordero que se llevaba al santuario, que fue reconstruido para poder seguir este sistema de sacrificios, para poder que el Mesías que iba a venir, como dice Daniel 9:27, dice: y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál sacrificio y cuál ofrenda? Lo que se hacía en ¿dónde? En el santuario. O sea, en la ofrenda, el sacrificio era el cordero. Todo lo que se hacía en el santuario era algo que tenía que ver ¿con quién? Con el cordero. Vemos que en Daniel capítulo 8 nos habla del santuario que iba a ser pisoteado. Entonces vemos claramente que se echaría por tierra la verdad. Pero entonces vemos aquí a Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Cuando en Éxodo capítulo 12, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios les habló de esta manera a Moisés. Dice: Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este es mes o será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y la pondrás en los postes y en los dinteles de las casas en que lo ha de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo quemaréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y la comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces vemos que en este mes, en el mes primero, salieron ¿quién? El pueblo de ¿quién? De Israel de Egipto. Apresuradamente comieron la Pascua, creían de llevar el pan y todo para comer la Pascua, porque ellos debían de comenzar a hacer la Pascua en el desierto. Entonces le dijo que este mes sería el mes primero, y sería el mes de de la Pascua. En Levíticos capítulo 23, versículos 4 y 5 nos dice de la siguiente manera. En Levíticos 23, 4 y 5. Estas son las fiestas solemnes
de Jehová las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Todo lo que se hacía en el santuario era prefigurado a Cristo, o sea, el tipo y el antitipo. El tipo, el símbolo, y el antitipo, la realidad. Entonces, el antitipo era el símbolo, el cordero, el animalito que moría, era algo que venía a hacer lo que Cristo venía a cumplir en la cruz, que él debía de morir por los pecados de ¿quién? Del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que este mes sería el primero. En el capítulo 13 de Éxodo, capítulo 4, nos dice: y vosotros salís hoy en el mes de Abib. ¿El mes de qué? De Abib. O sea que el mes primero del año es el mes de qué? De abril. En Deuteronomios capítulo 16, Deuteronomios capítulo 16, 1 y 2 nos dice de la siguiente manera: guardaréis el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de ovejas, de vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. ¿Dónde escogió Jehová que habitara su nombre? En el tabernáculo, en el santuario. Ahí era donde él venía a reunirse con su ¿qué? Su pueblo, la Chequiná. Entonces vemos claramente que este símbolo del Cordero, y era la Pascua, que tenía que celebrarse, y se celebraba en el mes ¿qué? Primero. En el libro de Esther encontramos en 3 capítulos 7, y el primer mes, que es Nisan, que es abril. Entonces, Nisan, en el idioma hebreo era el mes de Abib, pero en el idioma babilónico era Nisan, que era el mes de abril, y el mes ¿qué? Primero, lo dice muy bien la palabra de Dios, y dice en el versículo 2, y en el primer mes, que es Nisan. O sea, el primer mes del año es abril. Y dice muy claramente, Nisan, en el calendario de los judíos, este nombre reemplazó al mes de Abib después del cautiverio. En el mes de Abib, el nombre del mes es dado aquí por primera vez en cuanto a su significado y lugar en el calendario eclesiástico de los hebreos, como dice Éxodo 12:2. En Éxodo 12:2 nos habla de esto, que lo acabamos de leer, pero lo vamos a volver a leer. Éxodo capítulo 12, versículo 2, dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia. Este mes os será principio de los meses. En el versículo 2, para vosotros será este el primero de los meses del año. Entonces, el primer mes es abril. Cristo murió, la Pascua se celebraba en el primer mes del año. La Pascua. Luego dice en Levíticos muy claramente que la Pascua debía celebrarse. Entonces, en Daniel capítulo 9, versículo 27, primero vamos a leer Primera de Corintios capítulo 5, 7. Primera de Corintios capítulo 5, 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue ¿qué? Sacrificada por nosotros. Entonces, en la última semana dice que iba a ¿qué? A cesar el sacrificio y la ofrenda, a la mitad de la semana. Cristo fue ungido con el Espíritu Santo en el año 27. ¿En el año qué? 27. Y él salió predicando, como dice Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Qué era lo que se había cumplido?
las 62 semanas. Entonces comenzó a predicar el evangelio y a decirle: el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. Cristo comenzó a predicar ¿el qué? El evangelio. Y lo predicó por 3 años y medio. Él murió en el año 31, pero teniendo 33 años. Porque recordemos que él nació en el año 4, antes de partirse la historia, antes y después de Cristo. Y en el año 27, él tenía aproximadamente 3 años. 27 años, perdón. 30 años en el año 27. Y murió en el año 31, después de 3 años de predicación del evangelio, pero él tenía 33 años en el año 31, después de Cristo, porque nació 4 años antes. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos está hablando de esto, de que el Cordero, él iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Al morir, ¿en dónde? En la cruz. Vamos a mirarlo como dice, y también había otra fiesta que se celebraba. ¿Cuál era? Los panes sin levadura. Habían 4 meses, habían 4 fiestas a la salida del año. Una era la Pascua, luego los panes sin levadura, como dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 8, dice: así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, como lo dice también Levíticos capítulo 23, que nos habla también de esta fiesta. Levíticos 23 nos habla de esta fiesta. Y a los 15 días de este mes, o sea, del mes primero, del mes de abril, en la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces vemos claramente que este era un ¿qué? Era la Pascua y los panes sin levadura eran 2 fiestas que se celebraban y fueron cumplidas ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, Cristo era el Cordero de Dios que quitaba el ¿qué? Que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Cristo murió en el mes de abril, primer mes del año, principio del año, de los meses del año. Como dice Daniel 9:27. Daniel 9:27 nos dice de la siguiente manera. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En Mateo capítulo 27, 50 y 51 nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, 50 al 51. Nos dice de la siguiente manera. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que habían dormido, y se levantaron. Entonces vemos que en Mateo capítulo 50 y 51 nos habla de cuando Jesús murió ¿en dónde? En la cruz. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Qué es? Que en el santuario había un velo, y ese velo se rasgó. ¿Qué quería decir eso? Que ya terminaba ese sistema de sacrificios, que eso ya había sido, era abolido por Cristo en su cuerpo, porque él murió ¿en dónde? En la cruz. Entonces ya ese sistema de sacrificios que se hacían y estas fiestas, los panes sin levadura, esta fiesta que se hacían a la salida del año y la Pascua, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y los panes sin levadura, que era que se comían un cordero porque habían salido de Egipto, Dios los había sacado de esclavitud. Entonces Cristo vino a libertarnos de esclavitud y a darle un tiempo al pueblo de Israel, como dice en Daniel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para tu santa ciudad. Entonces ya estamos en la última semana de las 490 años que Dios le dio, o de las 70 semanas que Dios le dio
al pueblo de Israel para que lo aceptaran, para que se arrepintieran, para que aceptaran a Jesús. Pero vemos que no lo aceptaron. ¿Qué hicieron? Lo mataron. ¿Mataron a quién? A Cristo Jesús. ¿El pueblo qué? Judío, su pueblo, el pueblo por el cual él había sufrido. En Marcos capítulo 15, versículo 25 nos habla de algo importante. Marcos capítulo 15, versículo 25. Marcos capítulo 15, versículo 25 nos habla de lo siguiente. Era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿A qué horas crucificaron a Cristo? La hora tercera. ¿Cuál es la hora tercera? Las 9 de la mañana. O sea, a Cristo lo crucificaron a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde murió Cristo. O sea, Cristo crucificado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde dice que entregó el Espíritu, o a la hora novena, a la hora novena del día, que la novena viene a ser las 3 de la tarde para nuestro calendario. Entonces vemos claramente que así fue la muerte de Cristo. A las 9 de la mañana fue crucificado y a las 3 de la tarde ¿qué? Murió, o a la hora novena. Porque la hora tercera es las 9 de la mañana. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice, todo esto se cumplió ¿en quién? En Cristo. Por eso dice, y por otra semana confirmará el pacto ¿con quién? Con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Lo que se hacía ¿en dónde? En el santuario. ¿En dónde? En el santuario terrenal. Había un santuario terrenal que Dios le dijo a Moisés, hazme un santuario conforme al modelo que te ha sido mostrado, porque Cristo tenía que venir. Por eso era la razón que Satanás no quería que se volviera a reconstruir el templo, porque se seguiría ese sistema de sacrificio y Cristo vendría a cumplir la promesa que le dio a Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la simiente y entre la simiente tuya. Tú le herirás el calcañar, pero él te aplastará la cabeza. En la cruz, Cristo le aplastó la cabeza ¿a quién? A Satanás. Porque aunque lo mató, él no se quedó muerto, sino que resucitó, y eso es lo que vamos a mirar. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice esto. En Éxodo 26, 31 al 33 nos habla de la siguiente manera. Éxodo capítulo 23. Éxodo 23. Éxodo 26, 31 al 33. Éxodo 26, 31 al 33 nos dice de la siguiente manera. También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y los pondrás sobre el 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces vemos que ese velo del templo fue ¿qué? Rasgado. Por una mano invisible rasgó, y dice que en ese momento, cuando el sacerdote estaba por sacrificar a las 3 de la tarde el cordero, se le voló, lo que nunca había pasado. ¿Por qué? Porque eso era, y como la tierra tembló, entonces el cordero se voló. A las 3 de la tarde tembló la tierra. El cordero se voló. Era en el tiempo donde se hacía el sacrificio del cordero en aquel entonces. Cristo murió a las 3 de la tarde. Todo eso prefiguraba ¿a quién? A Cristo. Entonces, eso quiere decir que ya se acabaría ese ¿qué? Ese sistema de ¿qué? De sacrificios. Indicaría que había llegado a su fin el sistema de ¿qué? De sacrificios. En Levíticos capítulo 23, nos habla de lo siguiente. Levíticos capítulo 23, versículo 9 al 14 nos habla de la siguiente manera. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguíais su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis acepto el día siguiente del día de reposo.
la mecerá. El día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será de 2/10 de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová, es olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Entonces vemos claramente que la fiesta de las gavillas. Esta fiesta se celebraba, dice aquí muy claramente, y el sacerdote la mecerá después delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, o sea, el primer día de la semana. O sea, el 7º día, esta fiesta del Pentecostés, cuando murió Cristo, de la fiesta de la Pascua, cuando murió Cristo, cayó un sábado. ¿Un qué? Un sábado semanal. Pero ese día se celebraba como un día especial, como un día de gran solemnidad. Yo ya tengo un tema subido acerca de estas fiestas que se celebraban, y se habla de los 2 sábados, o se habla de los 2 sábados escritos en el monte Sinaí. Ese tema lo tengo yo subido ahí para el que lo quiera ver otra vez de nuevo. Ahí está subido, donde nos habla de Levítico 23 y de los sábados ceremoniales. Pero este sábado era un sábado de gran solemnidad, porque había caído el sábado ceremonial y el 7º día. En la gavilla se ofrecía siempre el primer día de la semana. O sea, primer de la semana se ofreció esta gavilla. Y entonces vemos que después de ese primer día se contaban ¿cuánto? 50 días. Entonces la fiesta de las gavillas, y se cumplió para venir Cristo en un día sábado. Él murió el viernes y el sábado estuvo en la tumba, y el domingo, el primer día de la semana, el domingo es el primer día de la semana, resucitó Cristo. Entonces vemos claramente que estas fiestas tenían unos sábados ceremoniales. Eso también ahí están subidos en ese tema. Los 2 sábados en el monte Sinaí, escritos en el monte Sinaí. Entonces, cuando Cristo murió, se cumplieron la fiesta también de las gavillas, que era 4 fiestas, que era la salida del año, en el primer mes también. O sea, se celebraba la fiesta de las gavillas. ¿Qué simboliza esta fiesta de las gavillas? Lo vamos a mirar a través de la palabra de Dios. Entonces, Mateo 27, 52 y 53 nos habla de lo siguiente. Mateo, capítulo 27, 52 y 53. 27, 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros, y hubo muchos cuerpos de santos que habían dormido, y se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces vemos que cuando Cristo murió, hubo un temblor de tierra, y ese temblor de tierra abrió las tumbas de muchos santos que iban a resucitar, como las gavillas, la primera gavilla. Y dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea, después de la resurrección de Cristo, o sea, se abrieron el sábado. Cuando murió Cristo, se abrieron la tumba de muchos. Cuando murió Cristo, cuando hubo el terremoto. Pero el primer día de la semana, el domingo, cuando resucitó Cristo, también resucitaron unas primicias. Que las primicias, o viene a ser la fiesta de la gavilla, los primeros frutos. Era una fiesta que se celebraba, ¿en dónde? En el santuario, en Jerusalén, en Judá. Entonces vemos claramente que esta gavilla representa, miremos lo que nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23. 1 Corintios capítulo 15, 20 al 23. Esto todo es con la Biblia, con la palabra de Dios, para que veamos que no es un invento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No es un invento de este servidor Rafael que está aquí ante ustedes, sino que esto lo dice la Biblia, y estas fiestas prefiguraban ¿a quién? A Cristo,
Por eso cuando Cristo vino, estas fiestas se acabaron. Todo esto se acabó. Y ya no tenemos que hacer un santuario, ni tenía que hacer un santuario reconstruido, porque ya Cristo está en el verdadero tabernáculo que está en el cielo, que también lo vamos a seguir estudiando. Que ya el santuario, el santuario pasó a ser en el cielo, después de que Cristo vino e hizo esto aquí en la tierra. Cumplió todas estas cuatro fiestas que se cumplían en el mes de abril, en el primer mes del año. Entonces vemos en 1 Corintios 15, 20, el 25 nos dice de la siguiente manera: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, todos los que crean en quién, en Cristo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo se levantó primero. Las primicias, o sea, los que se levantaron, los que dice la palabra de Dios que después de la resurrección de él se levantaron muchos cuerpos y se presentaron ante otros. Y dice, luego, al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su ¿qué? En su venida. Entonces vemos claramente que el 23 nos dice, pero Cristo en qué? Luego los que son de Cristo en su venida, o sea, en la segunda ¿qué? Venida. En la segunda venida de Cristo va a haber otra ¿qué? Resurrección. Vamos a mirar qué nos dice un libro llamado, nosotros lo tenemos, que fue escrito por Elena G. de White, y es el deseado de todas las gentes. En la página 729 nos dice de la siguiente manera: 729 y 730. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor, o sea, el primer día de la semana. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas del grano maduro de los grupos de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla. O sea, el sacerdote separaba de todas las tribus del pueblo de Israel una gavilla, un lugar de los primeros frutos del grano. Y él cortaba esa gavilla y iba ¿a dónde? Al santuario a mecer esta gavilla. Cuando Cristo vino, lo que simboliza esta gavilla era la resurrección ¿de quién? De Cristo. Él era la ¿qué? La primicia. Entonces la gavilla de la primicia como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová no podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavilla antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias representaban la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Por eso este canal adventista Sana Doctrina, está preparando un pueblo para el reino de Dios. Entonces dice, su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Lo que acabamos de leer en 1 Corintios. Al resucitar Cristo, sacó de las tumbas una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte, o sea, el viernes, había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Perdón, anteriormente dije que el sábado, no, él murió fue el viernes. Entonces, el viernes murió Jesús, hubo un temblor de tierra y Cristo estuvo en el sábado en la tumba y resucitó el primer día de la semana cuando la gavilla era ¿qué? Mecida, y ellos resucitaron ese día. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla como es.
Entonces dice que a causa de su propia vida. Por eso en el otro video dije yo que había unos mártires, está claro de mártires. Entonces dije yo que podía estar en esos resucitados que murieron por el testimonio de Jesús, por dar su vida y que fueron mártires. Te dije que Juan podía estar entre esos. Pero aquí no, pero como le digo, no lo dice, simplemente dice que fueron personas. Pudo haber sido Juan, pero si Juan no resucitó en esas primeras gavillas, quedó para la otra resurrección que vendrá después en la segunda venida de Cristo. Entonces, mis queridos amigos, interpretamos la Biblia según como nos dice la palabra de Dios y el espíritu de ¿qué? De la profecía. Mártires, personas que dieron su vida. Hubieron personas en el Antiguo Testamento que murieron, unos sacerdotes que los mató Esaú, el primer rey, porque ellos, obedeciendo, o fue David a pedirles algo, unos panes, y después Saúl se dio cuenta y mató a estos sacerdotes. Abel también fue un mártir, muchos mártires. El profeta Isaías, muchos fueron ¿qué? Mártires. Estas personas pueden ser de los que fueron resucitados y ya están ¿en dónde? En el reino de los cielos. Cuando Cristo resucitó. Después de Cristo, no ha habido ninguna ascensión al cielo, como lo aseguran que María ascendió al cielo después de la muerte de Cristo. Después de la muerte de Cristo no ha subido nadie al cielo. Cuando Cristo murió, por eso estamos dando lo que dice la sana doctrina. Cuando Cristo murió, se levantaron unos muertos. ¿Y estos muertos están en dónde? En el cielo. Y ahorita lo vamos a comprobar más. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice de esto. En Levíticos, capítulo 23, 15 al 16, también nos habla de lo siguiente. En Levíticos, capítulo 23. Por eso nosotros tenemos que ir al Nuevo y al Antiguo Testamento. Levíticos, capítulo 23. Levíticos 23, capítulo 15 y el 16 nos dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofrenderéis el nuevo grano a Jehová. Cuando Jesús resucitó con las gavillas, o sea, con los que murieron, dice que Él ascendió al cielo, Él ascendió al cielo y volvió otra vez a la tierra. Entonces, en esa fiesta de las gavillas había otra fiesta que seguía, y era la fiesta de las 7 semanas. O sea, los 50 años, 7 por 7, 49, los 50 días, perdón, la fiesta del Pentecostés. 50 días, no 50 años y no 50 días. Los 50 días comenzaban en ese día de la gavilla y seguía hasta los 50 días, que era la fiesta del Pentecostés. A la fiesta del Pentecostés también se cumplió en Cristo. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, dice Hechos, después de que resucitó, en Hechos capítulo 2, capítulo 1, vamos a leer, en Hechos capítulo 1, nos dice de la siguiente manera: Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas inuditables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué hizo Cristo? Entonces, los 50 días también se cumplieron en Cristo, en la última semana que estamos estudiando, después del año 27, que fue ungido ¿quién? Cristo. Entonces, Él resucitó. Él murió el año 31, teniendo 33 años. Aproximadamente tenía 33 años y medio, porque era una semana de 7 días. 3 años y medio predicó el Evangelio Cristo. En el año 31 murió, después del año 27.
Entonces vemos claramente que Cristo cumplió esta profecía. Cristo cumplió lo que se hacía en el santuario, por eso el diablo no quería que se reconstruyera. Y estuvo 40 días aquí presentándose a los discípulos. Y ellos cumpliendo estos 50 ¿qué? Días. En Lucas capítulo 24 nos dice de la siguiente manera. En San Lucas capítulo 24, Evangelio de Lucas capítulo 24 nos va a hablar de la siguiente manera. 24. Cuando Cristo resucitó, fueron unos discípulos, en esos también estaba María Magdalena, las otras María, María la madre de Jesús, pero se le presentó Jesús a María Magdalena y le dijo que fuera a avisarle a los discípulos que él estaba resucitado. Y entonces ese mismo día ese mismo primer día de la semana, ese domingo, en Jerusalén, iban dos discípulos de camino a Emaús. Y esto está en en Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba asentada a 60 estadios de Jerusalén. Estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Acontecido dónde? O sea, el viernes que ya mataba a Jesús, que él estaba y que les habían dicho que habían resucitado. Ellos iban comentando sobre todo eso y ustedes van a leer el relato y Jesús se les puso en medio a ellos dos y les comenzó a abrir las escrituras y a decirle que todo eso tenía que comenzar y comenzó desde Moisés, ¿desde dónde? Desde el santuario, porque el santuario, el primer escritor fue Moisés y Dios le dio a Moisés el santuario. Eso está en Éxodo 25, 8 y 9. Me harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y en el versículo 40 dice, y harás todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El verdadero modelo está en el cielo. El que había acá era una maqueta. O sea, lo que hicieron acá era algo que representaba lo que estaba verdaderamente en ¿dónde? En el cielo, el tabernáculo. Y lo que se hacía aquí, entonces Cristo vino y cumplió estas 4 primeras fiestas aquí en la tierra. Luego subió al santuario en el cielo y está allá, y lo vamos a seguir estudiando, y está allá ofreciendo por nosotros su sacrificio vivo y santo. Entonces vemos claramente que entonces se le aparece entonces cuando ya iban a avanzar a la tarde, entonces dijo, quédate con nosotros, y lo vieron partir el pan y reconocieron que era ¿quién? Jesús, usted lo pueden leer. Entonces ellos volvieron inmediatamente a Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén, entonces dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían un espíritu. En el versículo 36 y 37. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mismo mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo ¿qué? Como veis que yo tengo. Entonces, en el Deseado de todos los clientes, capítulo 743, nos dice en la página 743, nos dice de la siguiente manera. Todo estaba en silencio. Entonces dieron sus nombres. La puerta se abrió cautelosamente. Ellos entraron y otro invisible entró con ellos. Luego la puerta se volvió a cerrar para impedir la entrada de espías. Ellos estaban escondidos por miedo ¿a quiénes? A los judíos, porque a ellos los buscaban para matarlos, ¿a quiénes? A los discípulos. Entonces, ellos estaban encerrados de miedo por lo que había pasado con Jesús, que lo habían matado. Entonces, los 2 discípulos que volvieron tocaron la puerta. Y entonces le dijeron, ¿quién es? Entonces le dieron la información, entonces le abrieron la puerta. Muchas personas dicen que cuando resucitó Cristo, resucitó en un cuerpo tangible, porque él atravesaba puertas, paredes y todas esas cosas. Pero no es así. Cuando Cristo entró, cuando los 2 discípulos entraron allá al aposento alto, entonces también ¿quién entró? Cristo. Ellos no lo vieron, pero ellos ¿qué? Él entró. Y cuando ya estaba dentro se les hizo presente. Y entonces ellos se atemorizaron pensando que veían un espíritu y él les dijo, mirad que yo soy.
un espíritu, no tiene carne ni huesos, como ves que yo qué, como yo tengo. Palpad y ved. O sea, digo, tóquenme. Ya había subido al Padre, ya había venido. Entonces dice muy claramente, he aquí que vieron otra persona delante de sí. Todos los ojos se fijaron en el extraño. Nadie había llamado para pedir entrada. Ninguna pisada se había dejado de oír. Los discípulos sorprendidos se preguntaron lo que esto significaba. Oyeron entonces una voz que no era otra que la de su maestro. Clara fueron las palabras de sus labios. Entonces vemos que Jesús nos habla de esto. Y cuando él estuvo aquí, entonces dice que se le apareció a los discípulos 40 días, la fiesta del Pentecostés. Pero él dijo, yo tengo que subir ¿a dónde? Al cielo. Entonces en Hechos capítulo 1, versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Cuál era esta nube? Los ángeles que venían por él, a escoltarlo, a llevarlo ¿a dónde? Al cielo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como habéis visto ir al cielo. Entonces, cuando Cristo resucitó, dice, la resurrección de Cristo fue una figura de la resurrección final de todos los que duermen en él. El semblante del Salvador resucitado, sus modales y su habla eran familiares para sus discípulos. Así como Jesús resucitó de los muertos, ha de resucitar los que durmieron en él. Conocemos a nuestros amigos como los discípulos conocieron a Jesús. Pueden haber estado deformados, enfermos o desfigurados en esta vida mortal y levantarse con perfecta salud y simetría. Sin embargo, el cuerpo glorificado, su identidad será perfectamente conservada. Entonces conoceremos así como somos conocidos. En la luz radiante que resplandecerá del rostro de Jesús, reconoceremos los rasgos de aquellos a quienes amamos. Entonces vemos que cuando nosotros resucitemos, vamos a reconocer a las personas, seremos de toda tribu, lengua y pueblo, así como reconocieron a Jesús, ellos también. En la página 733 nos habla de la siguiente manera. En la página 773, página 773 de El Deseado, dice aquí, entre las presencias de su padre señala su cabeza herida, su costado traspasado, subió al cielo, dice, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos, presenta los trofeos de su triunfo. ¿Cuáles trofeos? Ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con él como representantes de la gran multitud que saldrá de las tumbas en ocasión de su segunda venida. ¿Dónde están estas primicias? Están en el cielo. Subieron con Cristo después de que él ascendió ¿a dónde? Al cielo. Ellos también subieron con él. Y esto lo vieron los discípulos. Por eso ellos, ya viendo todo esto, estaban seguros de que el Mesías era Cristo. Y Dios los confirmó. Y le dijo, esperen la venida ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Esperen la venida de quién? Del Espíritu Santo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios es clara. Cristo murió en el año 31, después de 3 años y medio ¿de qué? De predicación. Entonces, después de estos 3 años de predicación, dice que habían 7 semanas. Jesús contó una parábola. En Mateo capítulo 21, 41 nos habla de la siguiente manera. Jesús contó una parábola. Le dijeron a los malos destruirá y sin misericordia. Vamos a leerlo del 24, 21, 33. Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella
en un lugar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vinieron, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Es cuando Jesús vino, les contó esta parábola que está en Isaías capítulo 5 del 1 al 7, donde habla de la viña. La viña representa también a quién. Ustedes pueden leer Isaías 5 del 1 al 7. La viña representa al pueblo ¿qué? Judío. Pero ellos habían rechazado a Cristo. Entonces Dios le dijo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea, cuando Cristo vino, les contó esta parábola, le dijo: como ustedes no han querido creer en mí, me van a matar. Y lo mataron. Y porque él les contó acerca del hijo, y el hijo era ¿quién? El mismo. Y ellos sabían que esa parábola la estaba diciendo en contra de ellos. ¿Y qué pasó? Entonces Jesús dijo que les iba a mandar personas. ¿Para qué? Entonces en el día de Pentecostés se derramó el ¿qué? El Espíritu Santo. A los 50 días, en el Pentecostés viene a representar los 50 días cuando Cristo ascendió al cielo. Después de 10 días de haber ascendido al cielo, derramó el Espíritu Santo. Y cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 2, versículo 1, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda donde estaban sentados. Entonces vemos que los 50 días, a los 50 días, 40 días estuvo aquí, 10 días después derramó el ¿qué? El Espíritu Santo, y los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio y comenzaron a crecer la iglesia. Y en Hechos capítulo 7 hubo un hombre llamado Esteban, que fue uno de los 7 diáconos que fueron ungidos por el poder de Dios, del Espíritu Santo, fueron escogidos. Pero Esteban era un hombre que prometía y fue un predicador, era un diácono predicador de la iglesia primitiva, y comenzó a predicar a los ¿qué? A los judíos, y dice aquí muy claramente, y dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo que estaba a la diestra de Dios. ¿En dónde? En el lugar santo. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, y taparon los oídos, se arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron una ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta estos pecados. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, en el apedreamiento de Esteban fue apedreado en el año 34. Después de que Cristo subió, 3 años y medio después, Esteban le predicó al Sanedrín. ¿Y qué hicieron ellos? También lo mataron. Luego, entonces, de ahí, en el año 34, ¿murió quién? Esteban. Esteban murió en el año 34. Hasta ahí, con esta parábola que le contó Jesús, ¿a quién? A los judíos de aquel entonces. Le digo: el reino será quitado de vosotros y dado a otro pueblo que dé mejor fruto. ¿Cuál es este pueblo? El pueblo gentil. Cuando dice que las ropas eran puestas a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo
en el capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces vemos que este hombre, Saulo, era un hombre que verdaderamente salió de este apedreamiento de Esteban. Saulo perseguía a la iglesia y cogió a Esteban y lo puso fuera y dio la orden de que lo mataran. Pero Pablo llegó a ser el apóstol de los gentiles. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4 nos dice: y había entonces en la iglesia, estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Saulo, ministrando a estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, orando, le pusieron las manos y los despidieron. El versículo 45 al 52 nos dice de la siguiente manera de este capítulo 13. Dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo, blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y dice: y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaban a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaran persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces dice que los gentiles estaban contentos porque ya la palabra dice que le iba a quitar el reino de ellos al pueblo de Israel, y si le iba a dar un pueblo que tuviera más frutos. Y ese pueblo somos nosotros, los gentiles, que somos injertados al olivo. ¿Que somos injertados a qué? Al olivo, a Cristo Jesús. Que estas ramas fueron desgajadas, como dice la palabra del Señor. La palabra del Señor en Romanos capítulo 11 nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 11 dice, y versículo 11: y digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a hacerlos. Y dice el versículo 19, dice: pues las ramas de Israel fueron desgajadas, o sea, los judíos, para que yo fuese injertado, o sea, los gentiles. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, o sea, nos está diciendo los gentiles, porque si Dios no perdonó a las ramas, o sea, naturales, o sea, al pueblo judío, a ti tampoco te perdonará, oh gentil, o sea, nosotros, que ya no somos gentiles, sino injertados al olivo, al pueblo, al Israel espiritual. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, dice la palabra del Señor. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, o sea, los judíos, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en buen olivo, o sea, en Cristo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Si los judíos obedecen al pueblo, al mensaje que tenemos nosotros como iglesia, y aceptan, porque ellos no conocen, o sea, ellos no saben la interpretación de estas 70 semanas. Ellos no han aceptado a Cristo, pero ellos tienen que aceptar a Cristo. Por eso Dios trajo este evangelio al pueblo gentil. Y hoy, que somos la última iglesia, la Odisea, iglesia adventista del séptimo día, debemos de dar este mensaje, no solamente a los gentiles, no solamente al pueblo de acá, sino también hasta los judíos. Tenemos que predicarles este evangelio.
y nosotros estamos dormidos, estamos roncando y no los predicamos, predicamos otras cosas en los sermones, en la iglesia, en los días sábados, en la hora del culto, y no les enseñamos estas cosas a las personas para que verdaderamente seamos capacitados para predicar el evangelio. Nosotros tenemos que predicar, nosotros somos la iglesia, Dios nos dio este mensaje para que lo prediquemos a toda nación, tribu y lengua y pueblo, aún hasta los judíos. Los judíos perdieron de ser pueblo, pero cada uno puede llegar a ser salvo individualmente, lo mismo que el pueblo gentil. Y en nosotros como pueblo ya injertados al olivo que es a Cristo y siendo el Israel espiritual, debemos, y conociendo esta verdad, debemos de dar el conocimiento como debe ser. Las 70 semanas se cumplieron en el apedreamiento de Esteban en el año 34 después de Cristo. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Entonces, la palabra dice 70 semanas. Quedamos en 483 años en el tema pasado. Hoy se cumple la 70 semanas en el año 34, 7 años después. Unas personas dicen que esta semana se cumplirá en Jerusalén con los judíos, pero eso es falso. Ya no, hermanos. Que la reconstrucción, puede reconstruir ese templo allá en Jerusalén, pero no será como templo de adoración, porque ya Cristo vino y tumbó ese sistema de sacrificios. Ya quedó abolido. Las 4 primeras fiestas se cumplieron ¿en quién? En Cristo Jesús, en las 70 semanas. Y en la última semana, la fiesta de la Pascua, la de los panes sin levadura, la de las gavillas y la del Pentecostés. A los 50 días se derramó el Espíritu Santo y comenzamos a predicar el evangelio a los judíos. Y un hombre llamado Pablo fue el que nos trajo el evangelio siendo un judío, pero nos habló claramente que nosotros somos el Israel espiritual y que debemos de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y estas 70 semanas. Entonces las 70 semanas entonces se hacen así. Entonces 2.300 años menos 490, entonces serían 1.810. Entonces, para llegar a 1844, entonces 1810 se suma con el año 34 y daría 1844. Entonces quedarían 1810 años. Vamos a estudiar qué pasó durante estos 1810 años. Y llegaremos a las 2.300 tardes y mañanas. Un mensaje claro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y que debemos darla a conocer a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que Dios los bendiga. Este es el tema de las 70 semanas. En el año 330, en el año 34, después de Cristo, se cumplieron las 70 semanas, los 490 años. 70 semanas están determinados para tu pueblo y para tu santa ciudad, le dijo Dios a Daniel. En el año 34, como despreciaron el mensaje, el pueblo gentil recibió el mensaje. Y hoy somos el Israel espiritual de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si les ha gustado este tema, denle un like. Les invito a que se suscriban al canal Adventista del Séptimo Día para que cada día que subamos un video, le llegue a usted primero. Y usted pueda estar conectado con nuestro contenido, con el contenido de del canal Adventista Sana Doctrina. Este canal está preparando un pueblo para el reino de Dios. Si tú quieres pertenecer a ese pueblo, sigue en canal Adventista Sana Doctrina. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una palabra de oración. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos por el desarrollo de este tema. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y bendigas a todos y cada uno de los que van a mirar este tema. Oramos, Señor, por cada uno de las necesidades que ellos tienen. Tú sabes cuáles son, para que tú, Señor, se las suplas. Súpleles también de la sabiduría, del entendimiento, del discernimiento, de la interpretación de tu palabra, para que este tema les impregne en sus corazones y en sus mentes, y que puedan comprender que ellos también pueden participar del Israel espiritual. Las personas que no se han convertido, los de la iglesia, Señor, para que ellos también se arrepientan, se conviertan y todos nos convirtamos y nos arrepintamos para el reino de los cielos. Te pedimos una bendición especial, que sea la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo, la protección de tus santos ángeles y el perdón de nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.